presentó ayer la Defensoría del Pueblo, lo discutimos a primera hora con la defensora en sus detalles. Tiene muchas implicaciones regionales, tiene muchos efectos sobre muchos pacientes y también revela muchas tragedias humanas. Don Santiago Ángel, tenemos Informe Nacional. Juan, pues estuvimos hablando con todas las regiones del país y entendiendo las historias de los pacientes que no han logrado acceder a sus medicamentos como antes, a los que se les ha impuesto una barrera de frente para poder ir a su EPS o al dispensario y recibir las insulinas o los tratamientos para el cáncer o para el VIH o para cualquier enfermedad que antes no tenían esos problemas y que ahora sí los tienen. Y eso en la mitad de una controversia por esta conversación que ha puesto de presente la defensora del pueblo, señalando que el gobierno tiene la principal responsabilidad y además los actores del sistema. Juan Carlos Giraldo, que ha dicho que las deudas superan los 24 billones de pesos con todas las clínicas y hospitales del país. Esto fue lo que dijo Giraldo. La cifra global para las 227 IPS reportantes ya asciende a los 24 billones de pesos con un 56% de morosidad. En el top de los 10 principales deudores se encuentran 6 instituciones que están en intervención, 3 instituciones que se fueron a liquidación y ADRES. Escuche esto, Juan. En Cartagena, vamos inmediatamente a Cartagena para entender la realidad de estas historias. Carmen Payares es una mujer de 91 años con Alzheimer, quedó sin atención de enfermería especializada porque la nueva EPS no ha pagado el servicio. La nueva EPS, que fue una de las primeras intervenidas por el gobierno, con una pésima intervención, todos los informes lo señalan, hoy todavía en control del gobierno nacional, y pese a un fallo judicial que ordena garantizarle atención y medicamentos, su hija ha estado denunciando, suplicando que la IPS le suspendió el servicio sin aviso y que el incumplimiento supera un año. Diana Ballestas. Santiago, muy buenos días. Así es, precisamente su hija Mónica Payares ha denunciado, y es que además de diabetes también tiene Alzheimer, hipertensión, es sobreviviente de cáncer de mama y también tiene secuelas de una ACV que padeció. Igualmente esto demuestra la situación que la mantiene inmovilizada. Escuchemos un poco del relato que entregó su hija a la FM. La nueva EPS tiene contratado con Buenos Aires el servicio de cuidador y nos informaron que mi mamá queda sin cuidador a partir del 31 de octubre. Hemos venido con problemas con ellos. Santiago y oyentes, también la hija de esta señora, de la señora Carmen Castillo de Payares, ha relatado que no solamente se limita al servicio, sino también a la lista de pendientes de medicamentos indispensables. Escuchamos. Los medicamentos no nos los entregan, nos dan puros pendientes, y lo que ellos dicen es que la nueva EPS no les ha pagado, por lo tanto ellos no tienen cómo prestarnos los servicios. Buenos Aires nos dijo que yo me dirigiera precisamente acá a la nueva EPS para poner la queja porque ellos no van a atender más pacientes de nueva EPS. Bueno, esa es Carmen Payares, 91 años con Alzheimer y lleva un año sin los medicamentos para tratar su enfermedad. En Armenia, Marly Reyes es una deportista trasplantada, enfrenta demoras de hasta 3 meses para recibir los inmunosupresores que son vitales para su condición. Le ha pedido al gobierno una solución urgente para evitar el riesgo de perder sus órganos y frenar la escasez que evidentemente amenaza su vida. Estos casos son pues centenares de miles en toda Colombia. Estamos solamente reflexionando sobre algunos que pudimos encontrar haciendo reportería ciudad por ciudad. Germán Sastre, ¿cuál es la historia de Marly Reyes? Pues Santiago, le cuento un poco. Mire, durante 15 años Marly dependió de una máquina de hemodiálisis para poder vivir y permaneció en lista de espera para el trasplante de un riñón. 2 años y ya completó 7 años con un órgano donado. Contó que siendo usuaria de la nueva EPS y como paciente recién trasplantado, se demoraba en su momento una semana y hasta 10 días para que le entregaran las medicinas, lo que lograba a través de quejas radicadas en la Supersalud. Eso ya no es suficiente. Sin embargo, desde agosto del año pasado, pues las demoras ya han sido hasta de 3, 4 y hasta 6 meses para que le entreguen los inmunosupresores, que son vitales para que el órgano no sea rechazado. Marly es deportista trasplantada y expresó que ha sido toda una pesadilla por la negativa a la entrega de sus medicinas y también por el alto costo de las mismas.
Yo en algún momento averigüé con el laboratorio del micofenolato sódico que yo tomo, me dijeron que valía 600.000 pesos la caja y que solo vendían por cajas, no vendían por sobres. Y ese es solamente uno de los inmunosupresores que yo tengo. El otro se llama Tracolimus y es mucho más costoso. Guaira Arango, esto es en Armenia. Guaira Arango, en Medellín. La misma situación se repite con la nueva EPS. Fue diagnosticada con síndrome ZTTK, es una enfermedad poco frecuente que provoca retraso en desarrollo y discapacidad intelectual. Su familia ha denunciado durante todos estos meses que pese a la complejidad de su condición, la nueva EPS suspendió las terapias y los medicamentos que ella necesita para mantener sus avances. Esta es la verdadera crisis que enfrentan los pacientes en todas las regiones de Colombia. En Medellín, Nicolás. Santiago, ZTTK es una enfermedad huérfana, simplemente esas letras se corresponden a los médicos asiáticos que la descubrieron. Esta niña, Guaira, tiene 9 años de edad. Vive en el municipio de Sonsón, que está en el oriente del departamento. Nosotros conversamos con Judith Naranjo. Ella nos dice que nueva EPS simplemente no le responde nada, ni de las hormonas para el crecimiento que requiere, ni del tratamiento para el corazón, ni de lo que requieren para los riñones, ni siquiera para sus pulmones, y ni siquiera 2 pacas de pañales que requieren por mes. Resulta que nueva EPS finalizó el contrato o convenio que tenía con la farmacia que los atendía y hoy por hoy desconocen su futuro. Estas son las palabras de su mamá. La verdad es que la EPS simplemente nos dicen que no tienen convenio, pues que están a la espera de volver a habilitar el convenio con COAN. Entonces iban a la farmacia a reclamar un medicamento, no lo hay, está agotado, entonces se lo vamos a facturar como pendiente y siga preguntando. Seguía uno yendo a preguntar y pasaba el mes, no, ya se venció, volvamos a facturar el próximo como pendiente. Entonces venía sucediendo como eso, también ya era una constante también con los medicamentos y sobre todo con los pañales, ya los últimos meses no los estaban entregando. Hay que sumarle, Santiago, de oyentes, que el médico tratante indicó que como ella no recibe medicamentos, no debe ir al colegio porque eso podría ser un foco de infección. Esto nos dijo sobre sus clases. Pero ella no puede asistir al aula de clases, no puede estar en contacto con sus compañeritos, entonces no puede estar, pues, digamos, con otros niños, porque esto la podría, digamos, afectar a nivel de la salud. Entonces lo que la ha llevado, digamos, a un estrés, a estar acá encerrada en la casa, a querer salir pero no poder. Entonces esto la empieza también a retrasar mucho a nivel cognitivo. Esto sucede, Juan, en las ciudades principales del país. En Bogotá nos hemos encontrado con una cantidad de casos de pacientes cercanos, incluso a RCN, que tienen diabetes y que no han logrado en 11 meses acceder a las insulinas, a las jeringas, a todos los medicamentos para tratar su condición, cosa que no pasaba en administraciones anteriores. Pero también sucede en La Guajira. La preocupación de los usuarios del sistema de salud es general por el desabastecimiento de medicamentos en el dispensario Ético Serrano en Barrancas. Y ahí también estuvimos hablando con varios pacientes, las víctimas de la crisis del sistema de salud, Nailet. Así es, Santiago. Mire, la preocupación aumenta en los usuarios de las EPS Sanitas, Colsanitas y 9PS por este desabastecimiento de alimentos en el dispensario Ético Serrano en Barrancas, en el sur del departamento. Mire, los pacientes han quedado sin los tratamientos, sin los suministros que le han sido autorizados por sus respectivas EPS. Este es el caso de un paciente Cuando vamos a reclamar los medicamentos, en el caso de mi familiar, él está solicitando que se le entreguen unos pañales. Él está cuadraplégico, él está en silla de ruedas. Y cuando yo llego a Ventanilla, lo que me dicen es que los códigos no están habilitados todavía, después de haber hecho una fila de 2 días. Mire, Rubén Rosado contó en la FM que su familiar necesita medicamentos de control para aliviar el dolor y tampoco han podido acceder a ellos. Escuchemos. Inaceptable. Y él necesita unos parches para mitigar el dolor y me dicen que Éticos no está autorizado para entregar medicamentos de control. Es inaceptable. Esto pasa región por región, en Boyacá, en Antioquia, en La Guajira, en Córdoba, en Bolívar. En todos los departamentos del país hay retrasos para que los pacientes puedan acceder a sus medicamentos, en algunos casos medicamentos vitales. Y la pregunta es, ¿qué responde el gobierno? Pues el ministro de Salud dice lo mismo que ha dicho durante meses, que ellos han venido pagando directamente desde la ADRES una suma mensual de 7,49 billones de pesos, que las deudas no son de ellos
con las EPS, sino de las EPS con las clínicas y hospitales y con las empresas de medicamentos, y esa teoría inicial que supuestamente había medicamentos guardados en bodegas que no se estaban encontrando. Esto es lo que dice el ministro. ¿Y qué es lo que estamos encontrando? Pagando muertos, ¿no es cierto? Pagando precios de medicamentos que no son los que tienen los precios, que no son los que se regulan a través de los precios, y cada día encontramos cómo se roban más los dineros de la salud. Pues Juan, lo que es cierto es que luego de hacer la reportería en todo el país, hay una crisis de medicamentos en Colombia. 6:48 y no vamos a aflojar en el tema, es nuestra responsabilidad como medio de comunicación. Hay muchas noticias, hay muchos temas, pero es que esto está costando vidas. No se puede volver paisaje. Hay crisis de medicamentos y no la resuelven. Y a la gente no le entregan sus medicamentos. Los pacientes oncológicos, los pacientes cardíacos, los pacientes psiquiátricos, los pacientes diabéticos, los pacientes que requieren sus medicamentos. Se nos volvió paisaje y se acostumbraron a que no responden, y la gente en la angustia de sus hogares, en la angustia de sus familias, clamando porque le entreguen medicamentos que no pueden comprar porque no tienen plata. Esto fue un retroceso brutal en Colombia y no podemos dejar que se vuelva simplemente un asunto frente al cual Colombia es indiferente, porque ya hemos hablado mucho de eso. No hemos hablado mucho de eso. Tan no hemos hablado mucho de eso que sigue ocurriendo y la tragedia es cotidiana en millones de hogares en este país. 6:49. Crecimos rebobinando cassettes, esperando llamadas en la casa, tomando fotos que había que revelar. El mundo cambió, pero nuestra emoción se mantiene. Por eso nace el Club Plateado, la primera comunidad